estamos celebrando nuestro 17º aniversario. ¿Sí? 17. 17 años. Decíamos ayer que 17 años se dice fácil, pero vivirlos es una experiencia interesante. Y hemos pensado en muchas cosas. Cuando celebramos tiempo, entonces empezamos a pensar en gente como Lynn David. ¿Recuerdan a Lynn David? Algunos recuerdan a Lynn David. Amén. Ahora él vive en Sesquilé con su esposa y sirven allá en Sesquilé, en una iglesia en Sesquilé. Pero fueron muchos años y pensaba yo en cada trasteo y lo que esos trasteos implicaron. Pintar, adecuar, arreglar, transformar, todas esas cosas las hemos vivido en estos 17 años. ¿Cuántas personas han estado con nosotros y tal vez hoy no están? Pero Dios está haciendo cosas y su palabra no vuelve vacía. La palabra del Señor hace eso para lo que el Señor la envió. Tú debes aprender que la palabra es viva y es eficaz. La escritura se transforma en vida en nosotros. Así es de que dile al que está a tu lado, feliz aniversario. Feliz aniversario. Dile al que está atrás, feliz aniversario. Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos para celebrar? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Ayer cantamos, adoramos, el Señor nos habló, porque el tema de nuestro aniversario es ¿cuál? Jesús me sana. Jesús me sana, a mí, no al vecino. Yo a veces pienso que los cristianos deberíamos ser todos tenistas. ¿Saben por qué? Porque cuando uno escucha el sermón, uy, eso es para, uy, no vino aquel, es que ese mensaje era para él. Es que, no, eso le corre, él era el que tenía que oír esto, es que, no, Dios está hablando a tu corazón, Dios está hablando a tu vida y es para ti la palabra. Así es de que Jesús me sana, me implica entender que yo tengo algo enfermo, que hay algo que en mí no está completamente sano. Cuando pensamos, queridos, en la santidad de Dios y llegar a la estatura de Cristo, es un desafío que nos tiene que llevar a pensar, Señor, me falta. Tal vez a ti te falte menos que a mí, pero nos falta. Todavía tenemos cosas que sanar. Todavía hay relaciones que resolver. Todavía hay hermanos que están pensando en ese primer novio o en esa primera novia de hace 80 años. Y Dios tiene que entrar a sanar esas heridas, a resolver esos amores no resueltos. O tal vez esa persona que, como me dijo una amiga un día, oiga, ese muchacho me amó tanto y yo fui tan mugre con él. Yo le pasaba a los otros muchachos por la nariz y el otro colgaba pico y solo decía, yo la voy a esperar toda la vida. Hasta que toda la vida se cansó y se fue. Y ya después la que se quedó esperando y soñando fue ella. Hoy nosotros entendemos que Jesús nos sana. La sanidad del alma tiene que ver con la sanidad de las emociones. Tiene que ver con la sanidad de las sensaciones. Y en un mundo como este, donde es curioso que somos más sensibles, ¿sí? Antes el papá le daba rejo al chino y ya, le di rejo, punto. No pasa nada. Hoy el papá le da rejo al chino y se queda con ese sentimiento de culpa de que, uy, le pegué. Qué mal. Como que de pronto no debí. Y la palabra del Señor dice que madruguemos a corregir a nuestros hijos. ¿Sí? Tú no debes pasarte, pero 3 nalgaditas bien puestas, ¿cuánto bien hacen? Soy testigo fiel, las experimenté. Y uno termina con el tiempo agradeciendo la corrección de papá y mamá.
Uno agradece con el tiempo que la mano de sus papis estuvieron sobre su vida y lo ayudaron a corregirse. No hacemos apología del maltrato, claro que no, pero sí de la corrección. Y el Señor quiere que tú seas un ser humano integral, sano integralmente, que no solo sea sanidad espiritual y emocional, sino que sea también sanidad física, sanidad económica. Y hablando de sanidad, ayer hablamos ¿de quién? ¿De quién hablamos ayer? Del endemoniado de Gadara. Y cómo el Señor sanó de manera integral la vida de ese hombre. ¿Sí? Ayer quedamos claros que es gadareno, no ganadero. Es el demonio, gadareno, gadareno, de Gadara. Y teniendo claro eso, vimos cómo el Señor obró en la vida de aquel hombre y le transformó de un hombre sin límites, porque no había nada que lo sujetara, de un hombre desnudo, herido emocionalmente, de un hombre despersonalizado que se había transformado en endemoniado simplemente. Ese hombre tenía un nombre, pero en el barrio y en Gadara la gente sabía de el endemoniado, ese que se la pasa en los sepulcros, ese que tenía muerte aunque estaba vivo en su cuerpo. Y me encanta la imagen con la que el texto cierra diciendo que aquel hombre se sentó a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio. Esa es la restauración de Dios. Ese es el milagro del Señor. Eso es lo que Dios hace cuando realmente nos sana. Y yo quiero invitarte esta mañana a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Marcos. Capítulo 25, perdón, capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 34. Marcos capítulo 5. Si tú ya encontraste, voy a invitarte a que te coloques sobre tus pies. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Muy bien, queridos, tomen asiento. Meditemos un poco acerca del contexto de lo que el pasaje nos habla en esta mañana. Y tendríamos necesariamente que remitirnos al Antiguo Testamento y a las leyes rituales del pueblo de Israel.
el ciclo menstrual hoy en día es una cosa normal. ¿Ustedes recuerdan las primeras propagandas que habían sobre toallas higiénicas? Apenas mostraban el paquetito, ¿cierto? Ahora la señora específicamente, sí, es una cosa muy gráfica. Y si bien es muy natural, creo que es un proceso íntimo, personal, adecuado de cada una, ¿sí? En el tiempo de Jesús, imagínense, además de lo íntimo y de lo reservado de ese proceso, había toda una serie de leyes rituales y de normas que implicaban cosas mucho más drásticas que las que implica hoy el ciclo menstrual. Hoy hacemos apología de ello y ya la legislación dice, pues si tú tienes un problema de dificultades con tu ciclo menstrual, pues tú vas, el médico te certifica y tú vas con tu patrón y te deben incapacitar. Por eso, ¿sí? Respeto, no comparto algunas cosas de esas, pero así funciona ahora. En el tiempo de Jesús, cuando las mujeres estaban menstruando en su ciclo menstrual, ellas no podían estar cerca del resto de la familia porque estaban impuras. Debían estar lejos de su esposo, de su casa, ya se apartaban porque era el tiempo de estar impuras. Muchísimo menos salir de su casa, muchísimo menos socializar, muchísimo menos ir al templo. Y uno dice, bueno, 3, 4, 5 días del mes, ok. Vacaciones para que nadie las molestara. Pero imagínense cuando esto se convierte en una tarea de 12 largos años. 12 años. El tema sanitario no era como el nuestro hoy en día. No habían toallas higiénicas. Y tal vez los caballeros dicen, bueno, sí. Para ustedes ese es un tema transparente, ¿cierto? Poco conocido. Ustedes saben que funciona, pero nosotras las mujeres entendemos la implicación que eso tiene. Nosotras entendemos lo difícil que es, lo incómodo, esas módicas cuotas de EVA diferidas mensualmente. Y en ese proceso, que a veces nos puede sonar un poco jocoso y divertido, aquella mujer se había sumergido, me imagino que en un tema de anemia complejo. Una mujer que estaba fuera todo el tiempo de la vida social de su familia y de su pueblo. Marginada. Marginada. Era un proceso que la aislaba de celebrar con todos los demás. Si había un cumpleaños, ella no podía ir porque contaminaba a los demás. Y si tenía esposo, muy seguramente aquel consiguió otra esposa porque él no la podía tocar en su grado de impureza. A veces leemos el texto sin comprender la implicación de lo que todo el texto nos dice. Esta era una mujer golpeada no solo físicamente, sino emocional, moral y socialmente. Era una persona marcada, señalada por 12 largos años, queridos. 12 largos años. Era una situación dolorosa. Era una situación desesperante. En ese contexto, esta mujer estaba condenada y marginada. Y díganme si no necesitaba sanidad. Claro que sí. 12 años sufriendo, 12 años excluida, 12 años debilitada, 12 años abandonada.
expuesta al abuso de falsos médicos. El texto, si tú lees, además de decirnos que tenía 12 años con ese flujo de sangre, dice la palabra que había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Eso qué implicaba? Me imagino que le decían, tómese esto, hágase aquello, en procesos que tal vez ni correspondían médicamente a su necesidad. Pero ¿saben qué es lo más terrible? Que cada vez estaba peor. Porque no solo era marginada, no solo era renegada, tal vez sus amigos y sus compañeros tenían que ser gente que no fuera judía, para que no la vieran con esos ojos. Tal vez sus amigos o sus amigas eran las vecinas que no eran judías, que no la iban a señalar, que no la iban a condenar, que no le iban a decir, tú eres impura, aléjate de nosotros porque nos contaminas. He escuchado con tristeza a algunos que dicen que es mejor tener amigos en el mundo que amigos en la iglesia. Que se sienten más amados por la gente de afuera que por la gente de la iglesia. Y eso es fuerte. Eso es complejo. Y en la condición de esta mujer, tal vez tú te estés identificando. No porque tengas la misma enfermedad. O tal vez no tengas ninguna enfermedad. Pero tal vez te has sentido excluido. Tal vez te has sentido rechazado. Tal vez has sentido que no te incluyen, que no te incorporan. Que aún en tu casa eres señalado y separado. Que ser cristiano implica que tú no compartes con tu familia de la manera en que ellos lo hacen si ellos no son cristianos. Pero ante ese estado y ante la condición de esta mujer, queridos, cuando pensamos en lo difícil de su situación y cómo los médicos no habían podido hacer nada, y no faltaría el charlatán que la engañara y le sonsacara su dinero. Entonces era rechazada, señalada, maltratada, pero además de eso estaba buscando ayuda en el lugar inadecuado, pero parecía el adecuado. ¿A quién iba a ir sino a los médicos? Y ellos no tenían respuesta, no tenían solución para su enfermedad. Y dice que se gastó todo lo que tenía. Anoche lo dijimos, por la salud, tú haces lo que haya que hacer. Se vende, se endeuda, se empeña. ¿Para qué? Para buscar salud. Pero el texto continúa diciendo y contando la situación de aquella mujer. Dice, y aunque visitó a todo el mundo y se gastó todo su dinero, le iba peor. Claro, muchos tratamientos inadecuados completaron la situación y la agravaban más. Entonces, aquella mujer desesperada, aquella mujer rechazada, en aquella condición de enfermedad física, emocional y espiritual, en bancarrota, dice que oyó hablar de Jesús. Y yo quiero invitarte a que pienses por un momento en medio de tu necesidad, en medio de tu dificultad, en medio de tu problema, en medio de tu abandono. Cuando oíste hablar de Jesús, ¿qué pasó en ti? Cuando realmente prestaste atención para lo que el Señor habló a tu corazón. Vuelve la película atrás por un segundo. Aquella mujer oyó hablar de Jesús y vino por detrás, como camufladita, como que no me vean, como no me quiero hacer notar. Y yo me pregunto, ¿qué había oído hablar de Jesús? ¿Qué escuchó ella de Jesús para querer acercarse? Y dijo, solo con tocar
el borde de su manto, yo seré sana. Tal vez se encontró con alguno de esos 10 leprosos que el Señor sanó y que muy gentilmente ninguno, bueno, uno regresó para dar las gracias. Tal vez se encontró con el paralítico del estanque y le dijo: a mí me sanó. Solo me dijo: levántate, toma tu lecho y anda. O tal vez se encontró con el amigo de Hugo, Paco, Luis y otro, que lo bajaron por el techo de aquella casa, lo pusieron en medio de la gente y el Señor lo sanó. O se encontró con la señora, con la viuda aquella, que llevaba a su hijo a enterrar. Y el Señor dijo: bajen. No era un ataúd como el que nosotros conocemos, realmente era una base de madera. Y envolvían al difunto y lo colocaban allí, lo llevaban y lo colocaban en la cueva destino final. Y el Señor le sanó, lo resucitó y lo devolvió. O tal vez era el hijo de aquel el hijo endemoniado de aquel hombre que le decía: ten misericordia, porque cuando el demonio se manifiesta, toma a mi hijo, lo azota, lo echa al fuego y al agua. O tal vez se encontró con alguno de esos 5,000 y 3,000 que luego de comer pan y peces llenaron su pancita y se fueron contentos y maravillados de 5 panes y 2 peces, todo lo que Jesús había podido hacer. O tal vez se encontró con aquel que el Señor hizo lodo con su saliva y la colocó sobre sus ojos y le dijo: ve y lávate al estanque. Y podríamos seguir hablando de muchos de esos milagros y de esas sanidades de Jesús. ¿Qué había escuchado aquella mujer? Es una importante pregunta. ¿Qué oyó de Jesús? Oyó hablar de Jesús y vino por detrás y tocó su manto. Y miren el razonamiento de ella: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Es un grado de humildad que me parece tan interesante. Tenía que ir por detrás y yo me imagino Jesús caminando porque iba a sanar a la hija de Jairo. ¿Recuerdan? Y cuando él iba camino allá, ella tal vez en el primer intento no pudo, siguió allí entre la multitud tratando de tomar el manto de Jesús. Imagínense la escena. Imagínense la escena, la cantidad de gente. Todos siguiendo a Jesús. Y ella solo queriendo tocar el borde de su manto. Qué tremendo. Es la actitud de aquel que sabe dónde está la solución para su vida. Y no importa lo que haya que hacer. A veces somos tan arrogantes con Dios, queridos, porque la humanidad ha perdido el sentido de la grandeza del Señor y adoramos más la creación que al Creador. La gente permite que insulten y ofendan al Señor con blasfemias, pero no permiten que ofendan a un perro o a un gato. Peleamos por los árboles, pero nadie pelea por aquel que blasfema del que nos amó con amor profundo. Por aquellos que dicen que Dios no existe y nosotros: bueno, esa es su idea, yo tengo la mía, no pasa nada. Dios quiere que tú tengas una fe genuina como la de esta mujer. Lo que oyó, no sabemos, pero trajo convicción a su corazón de que Jesús podía hacer el milagro, de que Jesús era la respuesta para su vida. Y entonces dice la palabra que ella, con esa convicción, dijo finalmente lo logró y lo alcanzó. Y tocó el borde del manto de Jesús. Es que con solo una pizquita de la gracia del Señor tú tienes. Con solo una pizquita de su gracia, con un toquecito de su amor, tu vida cobra sentido y valor.
Y aquella mujer tocó el borde del manto de Jesús y dice la palabra, y enseguida, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Yo me imagino que las fuerzas le fueron devueltas. Ya no se sentía desalentada y casi agónica. Ya no se sentía mal. Y todo eso, el obrar, ese milagro maravilloso de Jesús, por el solo toque del borde de su manto, transformó la vida de esta mujer. Es necesario que entendamos que necesitamos ser sanados por Jesús. Tus vacíos, tus carencias, tus necesidades, es necesario, querido, querida, que tú entiendas que no debes vivir con ese azote en tu vida. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu enfermedad emocional? ¿Miedo, ansiedades, inseguridades? ¿Falta de amor propio? Todo eso está allí y Dios tiene el poder y la respuesta. Tú solamente toca el borde de su manto. Tú solamente acércate al Señor con el corazón dispuesto, con la mente abierta y el Señor transformará tu vida. ¿Saben? Los milagros de Jesús no fueron milagros escandalosos. No iban delante de él tocando trompetas y diciendo, miren que Jesús va a hacer un milagro. Fueron milagros personales. La gran mayoría de ellos, los milagros de Jesús, fueron milagros íntimos. Fueron milagros del tú y yo. En la barca habían 12, pero el milagro de bajar de la barca, ¿de quién era? De Pedro. De Pedro. Cuando los llamaba y les decía, déjalo todo y sígueme. Y ellos dejaban todo y lo seguían al llamado personal de Jesús. Con la viuda, con María y con Marta. Jesús es un Dios personal. Y Él sabe de tu necesidad, Él sabe de tu enfermedad. Pero aquella mujer al encontrarse con Jesús tuvo sanidad instantánea. Fue sanada. Su vida fue restaurada, su corazón fue renovado. Y dice la palabra, miren lo que pasa con Jesús. Yo me imagino la alegría de aquella mujer. Su vida iba a cambiar desde ese momento radicalmente. Iba a poder volver a trabajar y recuperar lo que había perdido con tantos médicos. Iba a poder estar en la fiesta de los tabernáculos, el de las primicias. Iba a poder reintegrarse de nuevo al pueblo y ser persona y tener vida y familia y acercarse y decir, ya no soy una mujer impura. Pero el Señor conoció lo que sucedió. Y hace esta pregunta que a los ojos de los que estaban alrededor era una pregunta, perdónenme, tonta. Imagínese usted, hermano, en Transmilenio, a las 6 de la tarde, en uno de esos que no hace sino 2 paraditas. Y de repente usted dice, ¿quién me tocó? Por lo menos 4 o 5. De esa misma manera fue la pregunta de Jesús. ¿Quién me ha tocado? Pero las preguntas de Jesús son trascendentes y profundas y van más allá de lo básico que nosotros somos. ¿Quién me ha tocado es esta mujer de tanto dolor? ¿Quién me ha tocado esta mujer del sufrimiento y la angustia? La separada, la discriminada, la marcada, la rechazada. Tal vez tú no eres mujer, pero eres un caballero que en algún momento de la vida te has sentido así.
marcado, marginado, rechazado, ignorado, maltratado. Y el Señor dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, ven, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús sabía lo que había sucedido. Jesús tiene esta relación personal contigo y Él no va a dejar que tu vida pase anónima. Él no va a dejar que tu vida termine en el anonimato. Él hubiera podido seguir porque la hija de Jairo esperaba, pero se detuvo allí. Y dice que mirando alrededor para ver quién había hecho esto, pues la mujer tuvo que reconocer. Y dice, y temblando y temiendo. Qué increíble. El que la acababa de sanar, ella tenía temor. El Señor se va a poner bravo. Yo toqué sin permiso el borde de su manto. El Señor dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Y yo he visto los muchachos y he visto los de la forja y son buenos amigos. Y se hacen chanzas y bromas. Para la próxima sí le voy a dar permiso a Antonio. El último video escribieron que si no le había dado permiso para ir a la forja. Sí, les voy a dar permiso. Es que seguía convaleciente de su ojito. Pero son ese tipo de chanzas que tenemos con quienes son cercanos, con quienes están en el corazón. Aquella mujer no tenía, aunque acababa de recibir un milagro enorme, no tenía esta cercanía con Jesús. Tal vez Dios te ha sanado, pero tu relación no es cercana. Y ella tenía miedo, dijo, ¿ahora qué me va a decir Jesús? Tal vez me va a regañar y va a decir, Auxiba, ¿por qué me tocó? O no le correspondía a usted. Impura, ahora me contaminó. ¿Cómo se le ocurre tocarme? Habían tantas cosas. O tal vez pensó, la gente, cuando sepa de mi condición, me van a señalar. ¿Cuántas cosas pasan por nuestra mente cuando tenemos una relación con Jesús? Pero nos tenemos que enfrentar con Dios mismo y con los demás. Aquella mujer era sana, ya estaba sana. Pero igual tenía que someterse al escrutinio de Dios y al escrutinio de la gente. Y eso producía temor. Cuando tú piensas en la santidad de Dios y que Dios todo lo sabe y todo lo ve, ¿no te da cosita? Porque a Él no le puedes esconder absolutamente nada. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tu intimidad. Ese lugar secreto donde tú crees que nadie te ve, Dios te ve. Dios te ve. Y aquella mujer, dice la palabra del Señor, que temblando y temiendo se acercó y le dijo lo que había sido hecho en ella. ¿Ven la implicación? Tenía que reconocer que era una mujer impura desde hacía 12 años y que con la convicción de que con solo tocar el borde del manto del Señor iba a ser sana. Es necesario que confesemos el milagro de sanidad que Dios ha hecho en nosotros. Recuerden que ella había oído de Jesús. Alguien le tuvo que decir. Y ahora ella le decía a otros en medio de la multitud el milagro de Dios en su vida. Y entonces tú, ¿por qué callas lo que Dios ha hecho en ti? ¿Por qué tú no hablas del milagro de Dios que trajo paz, gozo, restauración, restitución, amor propio, valor en sí mismo? Y te quedas callado frente a los demás. Cuando ves gente en necesidad, en soledad, en vacío, en la misma condición de la que Dios te sacó.
¿Por qué te callas? ¿Porque tienes miedo también? ¿Porque también hay temor en ti? Pues aquella mujer finalmente contó y vino y se postró delante de él, diciendo toda la verdad. No hay nada más bonito que vivir en verdad. Quien miente tiene que añadir una mentira, otra mentira, otra mentira, otra mentira, hasta que finalmente termina cayéndose la estantería de tantas mentiras. Decía mi madre, más rápido cae un ciego, ¿qué? ¿Un ciego? Un mentiroso que un cojo, gracias. Un mentiroso que un cojo. La idea es esa, decían por ahí. Más rápido cae un mentiroso que un cojo. Aquella mujer habló con verdad, aunque lo que tenía era un proceso demasiado complejo y vergonzoso. Tenía que hablar de que tenía un flujo de sangre de hace 12 años. ¡Wow! Eso era algo escandaloso en medio del pueblo. Pero cuando recibió el milagro de Jesús en su vida, cuando fue sana y transformada, ya no hubo impedimento. Ya tenía que decirlo. Ya tenía que hablarle al mundo y decirle del milagro de Dios en su vida. En este 17º aniversario, queremos que Dios haga algo y lo estamos pidiendo desde esta mañana en nuestro tiempo de ayuno. Y es que Dios trate con cada uno de nosotros y avive su obra en nosotros de tal manera que se nos note. Una mujer con una hemorragia de 12 años, no me imagino el color que tenía. Pálida, sin fuerza. Pero al ser sana, dice que su cuerpo lo supo y recobró vida. Y contó a todos lo que Dios había hecho en ella. Tú tienes que empezar a contar lo que Dios ha hecho en ti. Tu milagro, tu relación personal, cómo Dios ha cambiado tu lamento en baile, cómo Dios ha cambiado tu tristeza en alegría, tu desesperanza en ilusión del mañana, tu sentirte nada y nadie en comprender que Dios para ti, querido y querida, es la provisión de sanidad para tu alma, una provisión integral. Una entrega total que el Señor hace para que tú tengas vida y vida abundante. Y termino con esto. Dice, y él, el Señor Jesús, cuando la vio no le dijo mujer, como algunos otros. ¿Se acuerdan la escena de Jesús y la mujer que le dice, Señor, hazme el milagro? Y él le dice, no, 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 eso es para los hijos de Israel. No está bien que le dé el pan de los hijos a los perrillos. Y aquella mujer dice, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Si hay alguien en la Biblia que yo admiro, es a esa mujer. Uf. A mí Jesús me dice, mujer así, y yo nomás ya le digo, ¿qué le pasa? Me voy a buscar otra respuesta. ¿No? Claro. Sentirse ultrajado, humillado, menospreciado. Pero ella sabía que Jesús era su respuesta. Y a ella le dijo, mujer. Pero a esta, a la impura, a la señalada, a la rechazada, ¿cómo le habla? Hija, hija. Es hacerla tan cercana y tan del corazón. Es decirle, ya no estás más fuera. Ahora eres hija. Es lo que el Señor te dice esta mañana. Nadie tiene derecho a señalarte ni a marcarte, porque eres mi hijo, eres mi hija. Esa es una restitución y una restauración emocional grande. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ella oyó y experimentó. Y en su propia fe no fue defraudada, porque el Señor no defrauda a aquel a quien le cree. El Señor no defrauda a aquel que pone en Dios su esperanza. Y luego le dice, ve en paz
y queda sana de tu azote. La paz es de adentro, el azote era del cuerpo. La paz que el Señor da, el mundo no la da. Hoy el Señor te dice, hijo, hijo, tu fe te ha hecho salvo, salvo. Y te doy paz. Queda sano de tu azote. Ayer cuando hablábamos del endemoniado de Gadara, dijimos que era un hombre atado espiritualmente y que era necesario que cada espíritu, cada manifestación de esas demoníacas fuera quitada de su vida. Hoy la invitación del Señor es a que seas sano para ser restaurado y restituido, para que seas de nuevo hijo e hija del Señor. ¿Qué ha puesto división entre Dios y tú? Tal vez el pecado, tal vez un vicio, tal vez una atadura, tal vez una oposición del enemigo en tu vida. Hoy el Señor dice, solo necesitas un toque para ser sano, para tener paz, para volver a ser hijo e hija. Cierra tus ojitos ahí donde estás, muy amado, y dile, Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho en mí. Gracias, Señor, por sanarme. Gracias, Señor, porque me viste en el dolor y en la ansiedad. Gracias porque me viste en mi sufrimiento. Hace tanto que estoy lidiando con mi dolor y mi ansiedad. Hace tanto y me siento débil espiritualmente. Y siento que para mí ya no hay respuesta. He intentado todo para estar bien. He intentado todo para tener paz. Pero ahora, Señor, yo te ruego que con un toque de tu mano, Señor, tú sanes mi vida. Tú sanes mi alma y mi corazón. Tú sanes esta relación no resuelta. Tú sanes, Señor, el maltrato de mis padres. Tú sanes, Señor Dios, aquella traición que no he podido olvidar. Tú sanes, Señor Dios, mis complejos. Tú sanes, Señor, mis dolores. Esta falta de amor propio, Señor, tú la sanes. Padre, gracias, porque puedo celebrar tu milagro. Porque no hay temor, tú me has hecho tu hijo amado, tu hija amada, Señor. Y yo reconozco tu grandeza y agradezco, Señor, lo que tú has hecho por mí. Y Señor, hoy me voy en paz. Hoy, Señor, me apropio de tu milagro. Y hoy yo celebro lo que tú has hecho en mi vida. Lo que tú has hecho con la iglesia, Señor. Hoy yo celebro con gozo y alegría en el corazón. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y por el socorro de tu mano. Gracias, Dios. Amén y amén.